son los chicos de la escuelita dominical, me extrañan también. Muy bien, Yanka es el piñón fijo de los niños. Hermano de la vida. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna demostración de afecto más hacia Giancarlo? ¿Alguien que quiera confesarse ante él? ¿No? Bueno, un placer. Un placer poder compartir en esta noche. Y nada, agradecer en primer lugar, como habíamos dicho, todas las oraciones. El Señor estuvo trabajando mucho en nuestra vida. Hace prácticamente un mes que estamos siendo probados, realmente. Hay algunos que están un poquito al tanto, hay otros que estuvieron orando. Y bueno, el Señor nos está probando como familia y estamos en oración, estamos constantemente de rodillas, pero gracias a Dios hemos tenido familias que y los ancianos, y amigos en la iglesia y fuera de la iglesia que nos han sostenido. Bueno, quería agradecer un poquito, me tocó la familia Fernández, tanto Pablito como Keila nos sostuvieron el martes porque necesitábamos que nos cuiden a los chicos y fueron de mucha bendición. Yo escuchar a Keki hablar y ver cómo están creciendo, realmente tener esas personas en la iglesia nos pone realmente feliz. Realmente nos pone feliz ver el crecimiento y el cambio espiritual. Pero lo mismo, ¿no? Veía este cambio, hablábamos con Keki, que hay cambios que solamente produce la prueba. Y bueno, evidentemente después de la operación del Tigre, en la familia González están pasando cosas muy, muy lindas. Y en nuestra familia, a partir de las pruebas, por eso no está mal el texto, siempre está en hora buena, cuando dice, manténganse fieles en la prueba, porque cuando termina la prueba hay bendición. No se llega nunca al estado espiritual de cuando una persona está pasando por prueba. Nunca. Por eso es necesario pasar por prueba. Era la pregunta de todo este último mes. ¿Por qué el Señor permitirá el sufrimiento para sus hijos, no? No, Él no quiere el sufrimiento, pero sí lo permite, porque es la única manera. No tenemos otra manera de alcanzar esos niveles espirituales de adoración, de oración, de reflexión, de tiempo de intimidad con Dios como cuando estamos siendo probados. Y si la prueba sale bien, sale aprobada. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, cuando haya terminado la prueba y haya sido aprobado, recibirá la corona. Así que nada, oramos por todos los hermanos que están pasando por pruebas, pero quiero decirles que me pongo feliz de que estén siendo probados, porque si aprueban, es lo mejor que les puede pasar. Es lo mejor que les puede pasar. Bueno, continuando un poquito con este tema, yo justo me tocó en estos últimos meses estudiar un poquito acerca del señorío de Cristo, un tema bastante profundo, y pensaba un poquito en las últimas entrevistas que tuvimos con hermanos de otras iglesias, en los MIT, mucho lo que se viene reiterando es esto de volver a las primeras obras. O sea, si algo nos dejó la pandemia, es que podemos volver a nuestro hogar. Pudimos volver a las primeras obras, ¿no? De abrir las casas. Evidentemente, el Señor nos mandó de nuevo a nuestro hogar y trabajar y fortalecer el cimiento, porque de los hogares se forman familias y de las familias se forman iglesias. Entonces, evidentemente teníamos que trabajar en nuestras columnas. El Señor permitió esta pandemia y no tengo duda de que cada uno sacará su conclusión, pero en el caso de nosotros en particular, yo sé que muchos de los que están acá también, porque lo he hablado con todos, el Señor permitió un poquito darnos cuenta que la iglesia no son reuniones. La iglesia no es ponerse un traje. La iglesia no es ponerse una mantilla. La iglesia no son
un cúmulo de requisitos para cumplir. La iglesia no es la alabanza, la iglesia no es el amplificador, la guitarra, la consola, la iglesia no es un horario. ¿Entienden? La iglesia no es puede ser no presencial, porque lo estamos viviendo hoy con la tecnología. ¿Es lo ideal? Sí, el Señor nos mandó a estar juntos y en armonía. Ese es el mandamiento de Dios, que nos amemos y que estemos juntos. Por algo creó la iglesia, para que un día estemos juntos. Esto que estamos haciendo acá es una rueda de auxilio. No es lo ideal. Lo ideal es que estemos juntos. Y lo ideal es que deseemos estar juntos. Y lo ideal es que busquemos la manera de empezar a estar juntos. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay mandamientos que dio el Señor, que nosotros los tomamos por menos y son igual de importantes que los 10 mandamientos. Es más, a veces cumplimos con mucho más fervor todos los mandamientos secundarios y no cumplimos el primordial. Y la Biblia dice que todo eso queda en vano si yo no amo en primer lugar a Dios, que es el primer mandamiento que resume los primeros 5, y el segundo mandamiento que resume los segundos 5 es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 mandamientos se resume toda la ley. Ahora, en nuestra ley seguimos cumpliendo todo lo demás, porque somos buenos cristianos en cuanto al pago de impuestos, somos buenos cristianos en cuanto a tener un seguro en el vehículo, somos buenos cristianos en cuanto al trabajo, somos buenos cristianos en cuanto a la ofrenda, somos buenos cristianos en cuanto al testimonio, pero nos estamos olvidando de los primeros mandamientos, del primer mandamiento. ¿Saben? Me preguntaba en todo este tiempo, ¿qué cambió en la iglesia que nos hace tan diferentes a la iglesia de Hechos capítulo 2? Y profundizando, me di cuenta de que en esa iglesia se predicaba la figura del evangelio, se predicaba el evangelio de una manera diferente a la que predicamos hoy. Se predicaba en el nombre del Señor. Y la palabra Señor significa Kyrios. Para poder traducir la palabra Kyrios se necesitan en el vocabulario español 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. No se puede traducir la palabra Kyrios con una sola palabra en español. ¿Por qué? Porque es jefe, dueño, amo, soberano y máxima autoridad. Eso significa Kyrios, Señor. En las epístolas que escribe el apóstol Pablo, en todas las epístolas que escribe el apóstol Pablo, en todas, solamente 3 veces se refiere al Señor, a Cristo, no al Padre, no a Dios, sino a Cristo como Salvador. Solamente 3 veces. Pero utiliza más de 300 veces la palabra Kyrios. El apóstol Pablo predica el evangelio de la obediencia. El evangelio de un señor, de un dueño, de un amo. Y nos convierte en esclavos, en siervos. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el... Ahí estoy viendo todas las muecas. El Señor, dijeron todos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primeramente, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Primero Señor, luego Salvador. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, Kyrios, será salvo. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Saben? El Evangelio es un paso de obediencia.
Y durante muchos años, en muchas campañas, hemos predicado el Evangelio de la invitación. Y le decimos a la gente, le contamos a la gente que Dios es un Dios bueno, que tiene el cielo preparado para nosotros, que las calles son de oro, que Él nos ama, que vamos a tener una eternidad, que Él nos va a venir a buscar, que Él no permite que nos perdamos, que Él no permite que el diablo toque a sus ovejas. Y después de eso decimos, ¿quién quiere ser un hijo de Dios? Y 100 personas van a levantar la mano. Entonces decimos, wow, 100 manifestaciones. Sin embargo, el Señor predicaba el Evangelio con un mandamiento. Él decía, arrepiéntanse. A ninguna persona el Señor le predicó, dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo no encuentro esa frase en las predicaciones del Señor. ¿Quieren aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador en su corazón? Nunca lo escuché. Nadie levanta la mano. Miren, en el Evangelio de Lucas, dice, en el Evangelio de Lucas capítulo 18, el Señor se encuentra con el joven rico. Y el joven rico le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Quiere decir que sabía que era Dios. Solo hay uno bueno y es Dios. Entonces le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dice, los mandamientos sabés. Y le nombra los 5 mandamientos de la segunda parte del Decálogo. Todos los que tienen que ver con relaciones humanas. Los primeros 5 tienen relación con Dios, los segundos 5 tienen con relación a los hermanos. El Señor, muy inteligente, le nombra los segundos 5. Pensando que el joven rico lo iba a frenar. El joven rico le dijo, todo esto lo cumplí. ¿Y sabés qué? Lo cumplí desde mi niñez. Como muchos de nosotros hemos cumplido con las reuniones, hemos aprendido instrumentos, hemos aprendido textos, hemos aprendido a hablar con el vocabulario cristiano, hemos aprendido a presentar el plan de salvación y hacer la pregunta del millón. ¿Quién quiere aceptar a Cristo en esta noche? Que levante su mano. Todo eso lo aprendimos desde que nacimos. Nuestros padres y nuestros abuelos. Campañas y campañas y reuniones y campañas y reuniones. Dice el joven rico, todo esto lo aprendí de mi niñez. Y dice el Señor Jesús, oyendo esto, me encanta en Mateo y en Marcos que dice, lo miró y le amó. Y le dice, te falta una sola cosa. En uno de los evangelios, creo que es en el de Marcos, le dice, para ser perfecto, para ser completo, para ser maduro. Quiere decir que con el cumplimiento y con el deseo y con creer que Jesús es el Señor no basta. No basta. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sigue. Cualquiera de los ortodoxos que estamos acá, yo uno, el primero, los hermanos que estudiamos la palabra y que queremos cumplir, que cumplimos la ley y que hacemos lo que corresponde, siempre hacemos lo que corresponde, porque hacemos lo que corresponde como cristianos, tenemos que comportarnos como tal. El Juate, el mexicano, nos decía hace un par de viernes que os comportéis como es digno de su llamado. Y nosotros pusimos mucho, pero mucho hincapié en eso, en comportarnos de una manera digna. Nos comportamos como cristianos de la mejor manera. Los hermanos libres somos los que mejores nos comportamos como cristianos. Nos comportamos muy bien. Y el Señor le dice, vendé todo. Y las personas que estudiamos la palabra le diríamos, Señor, estás cometiendo un error garrafal. La salvación en ningún momento te pide que vendas lo que tienes. Para ser salvo no tenés que entregar plata. No tenés que vender tus pertenencias. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que tiene pertenencias y es rico y es millonario o le va muy bien económicamente y tiene muchas posesiones, no puede ser salvo y tiene que vender? ¿Qué pasa con Abraham? Que él tenía muchas posesiones. ¿Qué pasa con el centurión, que era rico y tenía muchas posesiones? ¿Qué pasó con Zaqueo?
con Mateo, uno de los discípulos que era cobrador de impuestos y tenían posesiones y eran ricos. Dios no le pidió a Zaqueo que venda todo lo que tenía para ser salvo. ¿Saben cuál es la cuestión acá? Volvemos al principio. Dios no quería ser solo el salvador del joven. Él quería ser el Señor. No me sirve que solamente yo quiera salvarte. No me sirve que vengas a mí solamente para ser salvo. Me sirve que vengas a mí para que yo sea tu Señor. Y para eso tenés que renunciar a las riquezas. Esas riquezas en el joven rico eran dinero, eran posesiones, pero en nosotros pueden ser muchas cosas que ocupen el lugar de Dios. Durante mucho tiempo hemos predicado la salvación, el mensaje de que Jesús es Salvador, y está bien, pero es solo una parte. Porque Dios en primer lugar es Señor, en segundo lugar es Santo, y en tercer lugar es Salvador. Vamos a repasar la oración del Señor en el capítulo 11 de Lucas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, soberano, sublime, santificado sea tu nombre, santidad. Venga a nosotros tu reino, Salvador. Y continúa diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, en nuestra tierra, en nuestra vida. ¿Sabes cuál fue el gran pecado en el huerto del Edén? El momento en el que Adán y Eva dijeron, a partir de ahora no sos mi Señor, a partir de ahora decido yo. La salvación no es solamente aceptar a Cristo como Salvador, sino que es aceptarlo como Señor y Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para confesar con la boca para salvación hay que reconocer el señorío de Cristo. Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi amo, yo entrego todo a Él. El joven rico quería ser salvo sin entregar todo. Y me temo que muchos de nosotros hemos sido salvos hasta que Dios nos pide algo. Desde el momento en que Dios nos empieza a pedir algo, tiramos la salvación por la borda y nos queremos ir. Queremos cambiarnos de iglesia, queremos dejar el ministerio, queremos dejar de ir, nos ponemos mal. Hemos reconocido al Señor como Salvador, pero no como Señor de nuestras vidas. Y por eso en la iglesia primitiva se convertían 3.000 personas y se bautizaban y entregaban hasta sus propiedades, porque era el Señor. Predicaban a Cristo como Señor, tenés que rendirte a Él, tenés que venir a tu reino. El reino, decía Juan, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. No decía, ¿quieren aceptar a Cristo? Cuando el Señor se topa con Pedro, le dice, vení, seguime, te voy a hacer pescador de hombres. No le dijo, ¿querés dejar las redes? Y Pedro no le dijo, como le dijeron en la invitación, cuando el Señor le dice a estas 3 personas, ven y sígueme, espera que entierre a mi padre, espera que vaya a saludar a la chacra de mis familiares. No. Pedro dejó todo, dejó toda una empresa, dejó su barca, dejó todo, lo dejó y le siguió. Cuando Pedro le dice a Zaqueo, bajate que voy a ir a tu casa, es necesario. No le dice, ¿querés que vaya a tu casa? Siempre el Señor se maneja con una orden. Y el que tiene que obedecer es el hombre. Y nosotros hemos predicado un evangelio que invita y que da la posibilidad, cuando alguien te invita con una pregunta, la respuesta puede ser sí o no. Cuando alguien te invita a un lugar, vos podés decir no,
porque estás en todo tu derecho de negar la invitación. Pero cuando a vos alguien te da un mandamiento, si decís no, automáticamente estás siendo condenado, porque estás desobedeciendo. En la invitación no. En una invitación tenés el libre albedrío de decir sí o no, y no hay condenación porque es una invitación. ¿Querés? ¿Sí o no? Pero en el mandamiento hay condenación, porque al decir que no, estás rechazando. Dice el Señor, apartados de mí, nunca os conocido, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, predicamos, hicimos tantas cosas en tu nombre, hicimos reuniones, escuela bíblica, videos, canciones, toqué la guitarrita 10 años. Apartados de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. El que reconoce a Dios como Señor, hace su voluntad. Yo me pregunto, si estamos tan dispuestos a hacer la voluntad del Padre. En Romanos capítulo 13 dice el apóstol Pablo que nos tenemos que someter a toda autoridad humana, porque las que están puestas por Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la voluntad humana o las leyes de nuestro país, como está pasando con el feminismo y como está pasando con la ley del aborto, contradicen la voluntad del Padre? Lo bueno de un país es cuando coincide, pero cuando las leyes de un país empiezan a atentar contra la voluntad del Padre, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que corresponde o hacemos lo que Dios nos mandó? Los cristianos se tenían que esconder para tener reuniones, porque si no los mataban. Ahora, si había cristianos que tenían que hacer lo que corresponde, no se juntaban. Pero el deseo de hacer la voluntad de Dios era más fuerte. ¿Saben? Este decreto que sacó el presidente me hace acordar al decreto de Nabucodonosor y el rey Darío en los tiempos de Daniel. Había sido engañado y el decreto era que se tenían que arrodillar. ¿Saben qué dijo Daniel? Perdóname, pero hasta acá no. Yo soy un fiel cumplidor de la ley, pero no me voy a arrodillar a otro Dios que no sea el mío. Hasta acá. Y si esto es un delito, que me manden al horno de fuego. Hay veces que el Señor va a poner a prueba nuestra fe. Para ver si hacemos lo que corresponde o a ver si hacemos lo que Dios quiere. El Señor vino a cumplir la ley. ¿Y sabés qué decía la ley? Que Él no podía tocar a un leproso. Entonces el Señor cometió un delito. El Señor Jesucristo infringió la ley. Para todos los que nos gusta la ley, la infringió Jesús. ¿Sabés por qué? Porque Él dijo, entre salvar a una persona e incumplir la ley, prefiero salvar a una persona. Porque la voluntad del Padre, dice, yo no hago nada por mi cuenta, hago todo lo que me dice el Padre. Era su Señor y luego fue su Salvador. Giancarlo nos leía en el capítulo 62 del Salmo, dice, en Jehová solamente está callada mi alma, la soberanía de Dios. Y después dice, y después habla de la salvación. En Él está mi salvación. Primero Él es soberano y Señor, luego es Salvador. Él es mi roca, primero, el fundamento. Y dice, y mi salvación. Después. Porque ese es el orden de Dios. Dios no fue primero Salvador. La salvación viene por el pecado del hombre. Estaba en los primeros planes de Dios. Pero Dios primero fue creador. Dios primero fue nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro creador, nuestro Padre, nuestro hacedor. Y luego fue nuestro Salvador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos a Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestras reuniones y en nuestras vidas
y en nuestros matrimonios y en nuestras familias, cuando volvamos a la iglesia, tal vez nuestra iglesia le falta el fuego del avivamiento, porque hemos creído en un Dios Salvador, pero tenemos que creer en un Dios como Señor. Y para creer en un Dios como Señor le tengo que rendir mi carácter, le tengo que rendir mis finanzas, le tengo que rendir mi tiempo, le tengo que rendir mi orgullo, le tengo que rendir mi vida, mi auto, mi familia, mis hijos. Yo estoy empezando a ver ese cambio en la iglesia. Yo lo estoy empezando a ver. Estoy empezando a ver personas que están amando a Dios por sobre todas las cosas. Estoy empezando a ver que la iglesia está siendo probada, fue probada. Y cuando hablo de la iglesia en general, y se nos movieron todos los cimientos con esta pandemia. Y nos dimos cuenta que veníamos cumpliendo con un montón de requisitos como el joven rico desde la niñez. Pero teníamos muy poco impacto. ¿Cuántas reuniones tuvimos y a cuántos inconversos hemos alcanzado? Muy pocos. Hoy la gente no va a la iglesia, pero sí va a las casas. Sí prende el celular. Sí mira los videos de los mensajes que tienen los hermanos ancianos de la iglesia y los jóvenes y los hermanos de esta iglesia. Me lo dicen a mí, por WhatsApp. Ven los mensajes, los escuchan y estamos llegando a muchas más personas de las que llegábamos con los métodos que hemos cumplido desde chicos. Es momento de sentarse a replantearse un montón de cosas como yo me las estoy replanteando. Tal vez tenemos que salir a impactar al mundo estando juntos. La Biblia dice que el mundo va a creer en nosotros cuando nos vea unidos. Esta fotito que vamos a poner en nuestros estados muestra que estamos juntos a pesar de las circunstancias. Tenemos que estar unidos a pesar de las diferencias. Tenemos que estar unidos a pesar de las leyes que el mundo saca. Porque ahora va a venir el aborto, porque ahora va a venir la ley igualitaria, después va a venir la ley de inseminación, después van a venir las leyes de clonación. Todo eso es lo que se viene. Y nosotros en algún momento, yo no estoy hablando de salir y de protestar, pero sí con nuestros principios, poder frenar y plantarnos y poder decir yo creo en Cristo como mi Señor y el Señor de toda mi vida, el Señor de mis principios, y hago lo que corresponde, pero también amo a mi prójimo. Saben, si yo cumplo el mandamiento del presidente que dijo que no salgan de sus casas, me parece perfecto. Pero si yo no cumplo el mandamiento del Señor que dijo que amen a su prójimo, que ame a su hermano como a uno mismo, y que si mi hermano tiene una necesidad que yo le dé lo que le haga falta, no te gastes más cumpliendo los otros preceptos. El Señor dice, toda la ley se resume en dos: amá a Dios y amá a tu hermano. Y yo sentí que estaba faltando a la ley, yo, porque hay hermanos que no amo. Señor, hay hermanos que me cuesta amar. ¿Y sabés que mi oración estaba mal hecha? ¿Sabés qué decía mi oración? Señor, ayúdame a amar a este hermano. El Señor no me va a ayudar a amar a un hermano, porque el amor es una obediencia. Tenés que amarlo. No es un sentimiento. Es un mandamiento. Tenés que amar a tu hermano. Y si no lo consideras tu hermano, consideralo tu prójimo. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo. Y si no lo consideras tu prójimo y consideras que es tu enemigo, el Señor te dice, amá a tu enemigo. Así que no hay escapatoria. Sea un hermano en Cristo, o no lo sea, o hasta sea tu enemigo, Dios dice que hay que amarlo. Y esa es la manera que amaban en esa iglesia primitiva de Hechos capítulo 2. Nadie vende una propiedad y se la da a un hermano que no ama.
Y yo siento que si en la iglesia seríamos 5 o 6 o 10 miembros, pero que nos amáramos de esta manera, y convertiríamos al mundo entero. No hace falta ser 500 miembros. No hace falta ser 500 miembros para impactar al barrio. A veces pensamos que la iglesia impactaría al barrio si tenemos 300 miembros, si tenemos una iglesia de 4 pisos, unas reuniones en 3 turnos, como tienen las iglesias grandes de hoy. Pero si fuéramos tan solamente 10 personas que se amen de esta manera, impactaríamos a todo el barrio y a todo el mundo. Porque estaríamos cumpliendo el mandamiento del amor, de la obediencia y de creer en Jesucristo como nuestro Señor. Yo me pregunto antes de cerrar, yo estoy seguro que todos los que estamos acá hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La pregunta es, ¿qué te falta para que Jesucristo sea tu Señor? Al joven rico le pidió que venda todo. ¿Saben qué hizo el joven rico? No pudo. Dijo, no, eso no puedo. No lo puedo hacer. ¿Qué hay en tu vida, en tu corazón, en tu mente que vos le podés decir, Señor, yo a ese hermano no, ese no me lo pidas. Todo lo demás sí. Si querés, no digo malas palabras, me aprendo los textos de memoria, voy a todas las reuniones a horario, me visto bien, me cambio bien, doy vueltas, pero amar eso no me lo pidas. Eso no, eso solito. Y Dios dice, no me importa todo lo demás. O sea, no está mal, pero tampoco está bien. ¿Qué quiero decir? El joven rico no siguió a Cristo y cumplió la última parte de los 5 mandamientos. Que no estaban mal, pero no estaban bien. Porque si no tenés la primera parte, la más importante, que es Dios en primer lugar en tu vida, todo lo demás no importa. Entonces, replanteémonos, yo me replanteé esto. Entonces yo estoy prestando especial atención a todo lo secundario. Y hasta he discutido con hermanos por cosas secundarias como la vestimenta, como el vocabulario. La otra vez Tommy pedía perdón porque se le había escapado una palabra. Y yo entiendo que a algún hermano le puede llegar a molestar, pero ¿entienden que eso hoy es secundario? ¿Entienden que el Señor dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra? Hoy hay muchos hermanos cuidándose con las comidas y está bien, no está mal. Pero dice, lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Lo que contamina es lo que hay en el corazón. Me importa mucho menos que cambien los modales, pero me importa mucho más que ames a Dios y a tu hermano como a vos mismo. Y después todos los modos, las formas, todo lo demás secundario. Entonces, esta pandemia lo que nos hace replantear es, hermanos, hemos cumplido una serie de requisitos desde nuestra juventud, pero hemos dejado de lado lo más importante, que es ir y salvar las almas, que es hablarle a mi vecino, que es reforzar mi matrimonio, que es tener un tiempo de adoración íntima con Dios, con mi esposa y mis hijos. ¿Cuántas reuniones más querés seguir haciendo si no tuviste hoy tu tiempo de intimidad con Dios? No hagas más reuniones. El Señor decía, lo único que quiero es que me ames. A la iglesia de Éfeso le dijo en el capítulo 2 de Apocalipsis, has dejado tu primer amor, volvé a las primeras obras. Las primeras obras son la de estar juntos, la de amar. Agarrá, andá al hermano que necesite y dale lo que tiene y ya. No hagas más reuniones, hacé eso. Andá y predicá el evangelio y predicalo con tu vida y amá. Y nada más. Todo lo demás está bien también. Pero estás edificado sobre la nada si primero no tenés lo que Giancarlo leía en el capítulo 62, la roca. Estás construyendo sobre un lugar donde no es la roca. Primero la roca, luego todo lo demás. Luego, dice, luego es mi refugio. Un refugio se construye sobre la roca. Primero la roca. Primero Cristo en tu vida.
Me temo que nosotros tenemos que limpiar primero nuestro corazón para poder transmitirle a otro del amor de Cristo. Pero estamos predicando del amor cuando en realidad yo adentro mío tengo odio y resentimiento. Y por eso nuestro mensaje no impacta. Por eso nuestras iglesias, en la mayoría, no todas, en la mayoría, son frías. Por eso antes se convertían 3.000 en un mensaje y ahora necesitamos 3.000 mensajes para que se convierta uno. Porque el mundo nos ve cómo nos manejamos y no nos cree. Hemos creído en Dios, pero no le creemos a Dios. No creemos que Dios tiene el poder para abrir las aguas como lo hizo en el Mar Rojo con el pueblo de Israel, cuando los perseguían los egipcios. Dios pudo abrir las aguas, lo hemos visto hace poco. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Él puede hacer que llegue tu compañero, Él puede hacer que cambie tu situación, Él puede sanarte. Él puede sanarte. Cuando apareció esa pelotita en el cuello de Cintia, en el otro lugar donde había sido la operación, estuvimos 9 meses que cada 2 o 3 noches yo la encontraba llorando porque íbamos directo a una segunda operación. Y yo le decía, yo tengo fe de que no tenés nada. Y ella me hacía una pregunta muy concreta. Entonces, ¿esa pelotita qué es? Me decía. Como diciendo, ¿vos qué sabés? Y yo le decía, mirá, no sé lo que es. Pero no es nada. No me preguntes porque no soy médico. Pero eso que vos tenés ahí no es nada. Y escuchar al doctor que le dijo que tenía cáncer, decirle, estás más que curada, es ver la gloria y la mano de Dios. Y un día les voy a contar lo que me pasó la noche anterior a esa operación, pero eso se lo voy a contar en la intimidad, porque es solo para el que no me trate como un loco. Pero me pasó algo muy, 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 muy raro la noche anterior. Y créanme que fue de Dios. El Señor siempre se maneja con una orden. Arrepiéntanse, ámense, sígueme, tira la red a la derecha, bajate de ese árbol que voy a tu casa. Siempre son órdenes, nunca son preguntas. Siempre son órdenes. Así que podamos darle a nuestro Señor, Kyrios, el dueño, el jefe, el Señor, el amo, el soberano, aquellos rinconcitos de nuestra vida que todavía no le hemos dado. Y van a ver que nuestro mensaje va a tener mucho más impacto. Y van a ver que nuestro amor va a empezar a fluir. Si no amas a un hermano con el sentimiento, hacelo desde la obediencia. Y vas a ver que detrás va a venir el sentimiento. Pero primero que sea una obediencia. Aprender a ser obedientes aunque no querramos. El Señor dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no termina el texto ahí. Él le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú eres Señor, yo soy el siervo. Tú eres el que manda, yo soy el que obedezco. Tú eres el que salva, yo soy el que creo. Tú eres el que guía, yo soy el que camino. Que el Señor pueda bendecir su palabra y lo que Dios puso en mi corazón, ojalá que también pueda llegar a sus corazones. Muchas gracias. Bien, gracias al Señor, hermoso mensaje. Gordo, que el Señor bendiga tu vida y te siga iluminando con la palabra para poder compartirla. Excelentes aplicaciones. Y qué importante que es que en esta noche
las personas que nos visitan puedan entender que el Señor puede ser el Señor de tu vida, siempre y cuando vos te arrepientas de corazón por todos tus pecados y por todas aquellas cosas que la Biblia lo dice, ¿sí? Desde que nacemos hasta el momento que entregamos nuestra vida al Señor, nosotros estamos lejos, separados y muertos, dice, espiritualmente. Que puedas entender en esta noche que el Señor te ofrece una salvación grande. No te pregunta, ni yo tampoco te voy a preguntar, solamente te digo, si no te arrepentís, vas a dejar pasar la oportunidad más grande de tu vida, que tiene que ser hoy, no puede esperar a mañana. Mañana puede ser que sea tarde, así que inclinamos nuestra cabeza, vamos a orar. Dios que estás en los cielos,